días para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta videoconferencia denominada Informática Jurídica, su evolución hacia Legal Tech, que hace parte del ciclo de capacitaciones en TIC, en coordinación con el Centro de Documentación Judicial CENDOC y la Unidad de Informática de la DEAC, conforme a los acuerdos establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura. El Legal Tech consiste en aquellos instrumentos tecnológicos que se están afianzando en el sector legal y que de esta forma están revolucionando la esfera jurídica al aumentar la velocidad y la eficiencia de los servicios jurídicos que tradicionalmente hacemos. Este proceso de transformación que coadyuva al mismo tiempo con la profesión jurídica ha ofrecido oportunidades significativas para todos los actores que intervienen en el sector justicia. Sin embargo, también plantea una serie de desafíos para los profesionales del derecho, tanto para los que ejercen su profesión por cuenta propia como para los asesores jurídicos que se encuentran vinculados en los despachos judiciales. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Teresa Genoveva Vargas Osorno, abogada de la Universidad Externado de Colombia, doctora cum laude en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, especializada en Derecho Informático. Actualmente, la doctora Teresa es la directora del Departamento de Derecho Informático y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Doctora Teresa Genoveva Vargas Osorno, bienvenida. Es un gusto tenerla con nosotros y en el uso de la palabra. Muchas gracias. Saludo a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y su equipo de colaboradores, igualmente para actores externos del sector judicial y comunidad en general que se conectan a esta videoconferencia. Lo que nos reúne el día de hoy en esta videoconferencia es la ponencia sobre la informática jurídica, su evolución hacia el Legal Tech. He de comenzar manifestando que la informática jurídica o Legal Tech no es un fenómeno nuevo. Simplemente en los últimos años ha aumentado el interés por aplicar las técnicas modernas a una gama más amplia, en todas las disciplinas, y en el sector jurídico obviamente no puede estar ausente ante esos nuevos fenómenos que nos trae la tecnología. Así tenemos que el sector de la informática jurídica documental es la más antigua de toda la informática y por ende de la informática jurídica. Sus orígenes están en la presentación que hizo el profesor John F. Yorty en la Universidad de Pittsburgh en el año de 1960 de un sistema que había creado en el año anterior, y es así como la aplicación del procesamiento del lenguaje natural y de la inteligencia artificial en general en la profesión legal no es algo nuevo. Los primeros sistemas de búsqueda de contenido jurídico en línea aparecieron en los decenios de 1960 y 1970, y los sistemas expertos jurídicos fueron un tema candente de debate en los decenios de 1970 y los años de 1980. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un importante aumento del interés por esta esfera, que incluye, como es de esperar, un número que es cada vez mayor de empresas incipientes que afirman que la aplicación de las técnicas del aprendizaje profundo en el contexto de aplicaciones
jurídicas específicas. Lo mencionado nos lleva a concluir que la aplicación del procesamiento del lenguaje natural y de la inteligencia artificial en general en la profesión jurídica, en la profesión legal, no es algo nuevo. Así, en Colombia los abogados nos empezamos a preocupar por la relación entre derecho y tecnología en el año de 1983, época en la que solo hablábamos de informática jurídica y en aquella época eran muy pocos los que nos inquietábamos por estos temas. Entre ellos es obligatorio mencionar al doctor Fernando Inestrosa, quien para entonces creó el Departamento de Informática Jurídica como una unidad académica independiente en la Universidad Externado de Colombia y en el que se desarrollaron 11 bancos de datos jurídicos que hoy en día se encuentran al servicio de todo aquel que tenga interés en los temas jurídicos. Fueron desarrollados con todos los conocimientos necesarios y con toda la técnica que se requiere para tal fin. Es decir, los bancos de datos de la Universidad Externado de Colombia han ido evolucionando de acuerdo con la tecnología. Voy a partir de las definiciones de informática jurídica y de Legal Tech. Por informática jurídica se entiende el aspecto instrumental de la informática al servicio del derecho, que implica una incursión en la informática jurídica. Es la ciencia que estudia la utilización de aparatos o elementos electrónicos en el derecho, o dicho de otra manera, es la disciplina que aplica la tecnología informática a la ciencia del derecho. ¿Y ahora qué entendemos por Legal Tech? Es una noción que ha sido salida del inglés Legal Technology y hace referencia al uso de la tecnología para entregar servicios jurídicos. Son tecnologías que permiten la automatización del servicio jurídico y lo hace con apoyo, como apoyo a los profesionales del derecho. Las herramientas tecnológicas que se están introduciendo en el sector legal, que están agrupadas bajo el término de Legal Tech, están revolucionando la industria legal al aumentar la velocidad y la eficiencia de los servicios tradicionales o al reemplazarlos en parte con nuevas aplicaciones y forma de prestación. Este proceso de disrupción en las profesiones jurídicas ofrece oportunidades significativas para todos los actores. Sin embargo, también plantea una serie de desafíos para los profesionales, tanto para los que ejerzan por cuenta propia como para los que estén integrados en despachos o en asesorías jurídicas. Fíjense ustedes que la definición de informática jurídica y de Legal Tech es la misma, es la herramienta tecnológica al servicio de los abogados. ¿Para qué? Para desarrollar su quehacer jurídico. Y en este sentido puedo afirmar, o por lo menos así lo veo, Legal Tech es la evolución de la informática jurídica. Evolución que la debemos ver desde el punto de vista de un mayor campo de acción, ya que hablamos de Legal Tech cuando se aplica la tecnología a la prestación o a la comercialización de servicios legales. El Legal Tech y también, obviamente, la informática jurídica permite que el abogado que utiliza tecnología lo hace para mejorar sus servicios, la está usando para mejorar sus servicios y todas estas herramientas entran en la definición de Legal Tech. Legal Tech ayuda al profesional como tecnología aplicada a unos servicios jurídicos, pero no solamente ayuda al profesional, sino también al cliente para acceder al abogado. Por ejemplo, cuando se buscan los servicios o cuando se examina el abogado que uno va a escoger para que le lleve su caso. Esta orientación al consumidor, a la experiencia, a la inmediatez, es lo que lo diferencia de los servicios tradicionales
y es indudablemente lo que hace que la informática jurídica haya evolucionado hacia LegalTech, tomando todos los campos del derecho. Si nos devolvemos a los inicios de la informática jurídica, observamos que esta tenía una gran división en tres grandes ramas: la documental, la de gestión y control y la metadocumental. Con el LegalTech, esta clasificación está un poco perdida, pero ello no quiere decir que no esté vigente y que no se siga trabajando en estas tres áreas y que con la tecnología disruptiva también haya muchísimos avances. Así las cosas, en la parte documental, la informática jurídica documental se ocupa del tratamiento automatizado de los documentos jurídicos, especialmente los relacionados con la legislación y con la jurisprudencia. A partir de esta, se construyen las bases de datos documentales que consisten en el almacenamiento y recuperación automática de grandes cantidades de información escrita, la cual se estructura en unidades de recuperación denominadas documentos. En sus inicios existían muchas limitaciones en la construcción de bancos de datos jurídicos, pues teníamos problemas con la capacidad de almacenamiento, que hizo que se utilizaran los sistemas de tratamiento de la información y así se lograra tener unos costos menores de información jurídica en los bancos de datos jurídicos. Esto, que era uno de los mayores problemas del pasado, que fue solucionado en el presente gracias al surgimiento de Internet en el año de 1969 y la evolución informática. En la actualidad, la WWW logró solucionar de forma satisfactoria el problema de espacio. Sin embargo, persisten en la actualidad inconvenientes con el tratamiento de la información y los instrumentos lingüísticos. En esta instancia, resulta pertinente mencionar la importancia del surgimiento de Internet para la informática jurídica, a pesar de un comienzo de percibido retraso y detenimiento en su implementación. Sin embargo, con el surgimiento de Internet y en especial con la WWW, se presenta un cambio inusitado y es el más contundente y determinante para las bases de datos antiguas. Este no fue otro que la creación de la más grande y completa biblioteca existente en el mundo. Gracias a la WWW, en la década de los años 90 se proporciona facilidad en la consulta de archivos hipertexto. Hipertexto, que es la forma de crear documentos multimedia y vincularlos dentro o entre ellos. Así las cosas, gracias al HTML, que es la denominación otorgada a las herramientas contenidas dentro de una página web que facilitan las transiciones a otras locaciones web, verbigracia, como el texto que en la pantalla de un dispositivo electrónico conduce a otro texto relacionado. Hizo que la WWW fuera un recurso que proporcionó el cambio del concepto de búsqueda y almacenamiento de la información y en particular la transformación de la informática jurídica. Toda vez que, como bien se puede recordar, uno de los problemas más sobresalientes consistía precisamente en ese espacio de almacenamiento de información que nos conducía en varias ocasiones a resumir el contenido del documento, privando al usuario de la posibilidad de la consulta íntegra del mismo. Teniendo en cuenta que la capacidad de almacenamiento se incrementa en una forma ostensible, pese a que desapareció el problema que se presentaba en el pasado, esta solución trajo consigo la inflación de la información, también denominada hiperinflación, que consiste en ese alto contenido de información documental con que contamos en Internet. De esta forma, pese a que el usuario tenga los conocimientos necesarios, puede ser víctima
de la desinformación a causa de este fenómeno, incluso en los bancos de datos especializados. Entonces, el problema real consiste en que es demasiado difícil encontrar lo que se necesita. A diferencia de otros aspectos de Internet, este problema nos afecta a todos, desde el más novato al más experto o desde usuarios o a desarrolladores, en especial porque en la era que vivimos actualmente cualquier persona puede en principio publicar cualquier cosa en la web. Simplemente basta observar sobre la inflación de la información, el surgimiento de la web 1.0 que maneja el formato HTML en el cual se crean páginas web con características estáticas desde el punto de vista del usuario, pero con una libertad para el creador o administrador con relación a su contenido libre. Aún más claro es el contenido insubordinado en la denominada web 2.0 o web social, que permite la participación e interacción entre los usuarios en gran variedad de sitios y así las cosas. La web 2.0 es definida como aquella que permite dinamizar la información gracias a la interacción y el valor que puede otorgar cada usuario que hace uso de la misma y que participa de forma interactiva y transparente en el intercambio de conocimientos. Igualmente, es entendida como la filosofía de maximización mutua de la inteligencia colectiva. El sistema antiguo de información estática ha sido reemplazada por una web dinámica que otorga la posibilidad a los usuarios de publicar sus propios contenidos. Por esto mismo, la web social, al existir falta de confidencialidad en la información, resulta fácil acceder a la misma por parte de los usuarios al momento de emprender una búsqueda sobre un tema determinado. Este fenómeno de la web social no ha sido ajeno a nadie que cuente con acceso a Internet. Es tan trascendente su surgimiento como los cambios que ella misma conlleva, tales como la socialización de la web y el cambio de la información estática a la utilización de medios de comunicación en masas. A todos nos resulta muy familiar hablar de twitter.com, facebook.com, youtube.com, wikipedia.org, amazon.com, blog, entre muchos otros. Con esta perspectiva o con esta que hemos señalado, debido a la cantidad de información contenida en la web, bien fuera ya la 1.0 o de forma posterior la 2.0, surgió la necesidad de crear motores de búsqueda. Esto con el fin de contribuir a mejorar la navegación del usuario, lograr la organización y eficacia de los contenidos de Internet. A partir del año 1993 surge el primer buscador denominado Wandis, y es a partir de este momento en que aparece en la web multiplicidad de buscadores que en la totalidad de los casos arrojan información contenida en Internet de la web tanto de la 1.0 como de la 2.0. Los usuarios emplean los buscadores como herramientas de selección de información, dado que arrojan las más de las veces un alto contenido de información dentro del resultado de la búsqueda, sobre el cual el usuario debe desarrollar la actividad de discriminación y verificación de la confiabilidad de la misma, pudiendo caer dentro del curso de este trabajo que desarrolla en errores que pueden llegar a alterar los resultados reales, oportunos, pertinentes y veraces que en un momento dado se esperan. Encontramos que en el año de 1998 un acontecimiento marca el antes y el después de la era de los buscadores en Internet. Con el surgimiento de Google se crea un hito en la historia debido a ese nuevo enfoque de ordenamiento que atendió a criterios de relevancia,
toda vez que en el año 2000 y siguientes la gran preocupación y la estrategia principal de marketing consistía en abarcar el mayor número o el mayor tamaño de las bases de datos. De manera pues que se presenta una mutación en las necesidades, principalmente porque la capacidad de almacenamiento en Internet no tiene límites, por lo cual Google soluciona en gran parte el problema de criterio de relevancia con el cual debe contar un buscador actual. En aras de proporcionar prioritariamente a los usuarios los mejores resultados de forma organizada, en el año de 1996 se cuestiona la practicidad de realizar revisiones de listas prolongadas en los resultados arrojados en la búsqueda sin discriminar de forma alguna la información, motivo por el cual Google registra y patenta el método PageRank, que es un valor numérico que representa la acogida o la importancia con la cual cuenta una página web en Internet, con el fin de organizar la información en términos más democráticos. Con todo este panorama, persisten los problemas del pasado de la informática jurídica en la actualidad. La recuperación de la información, la organización de la búsqueda y su clasificación son dificultades que aún persisten. Es importante analizar dentro de las herramientas de los buscadores cuáles fueron esas repercusiones de ellos en la informática jurídica y entre ellos encontramos. Es decir, cuáles son esos problemas que todavía nos acogen y que todavía no permiten que nuestra búsqueda de información sea la mejor para poder solucionar el problema de encontrar información confiable y fiable. Entre los que podemos mencionar. La autoridad que realiza la labor de discriminar y organizar la información, pues no cuentan con los conocimientos jurídicos especializados para determinar la ubicación de la información, por lo cual puedo decir que en múltiples ocasiones se puede encontrar la presencia de ruido informático y ubicación errónea de los documentos, lo que conduce a desaparecer la información para siempre por no encontrarse en el lugar idóneo. En otras palabras, los documentos que reposan en Internet no están sujetos a los rigores de la industria editorial, en especial teniendo en cuenta la existencia de la web 2.0 o web social, motivo por el cual las más de las veces encontraremos documentos de origen y autores desconocidos. Una segunda dificultad que se presenta para el usuario es no encontrar información relevante dentro de esa cantidad de páginas web que contiene Internet. También otro problema es la cuestionable calidad de la información que se suministra. La diferencia con las técnicas tradicionales de bibliotecología para clasificar y recuperar información. Los buscadores arrojan resultados indiscriminados y hay una dificultad de manejar con criterios bibliotecólogos los contenidos de la web mediante el uso de los buscadores. Pero también hay un problema en el direccionamiento de la búsqueda y también lo que nos aqueja es la existencia de gran cantidad de documentos de carácter temporal. Ante estos problemas que todavía no se solucionan y que se presentan cuando consultamos información en Internet para una disciplina específica como es el derecho, ante este estado de cosas, puedo concluir que en lo que atañe a la información jurídica, los buscadores de acceso abierto como Google, Bing y Yahoo no satisfacen las necesidades de los abogados que desean encontrar información confiable, organizada, fidedigna y veraz, ya que son innumerables las falencias que presentan y que no permiten lograr una búsqueda bien encaminada.
Pero, sin embargo, la tecnología sigue evolucionando y sigue evolucionando a unos pasos gigantescos. Entonces, esto nos hace pensar que aguarda por nosotros en un futuro inmediato lo que se ha denominado como la web 3.0 o web semántica, que surge como respuesta a las grandes cantidades de información que ha dejado el uso de la web 2.0 o web social. La web semántica es la web del significado, del sentido y de la interpretación del significado que se le puede otorgar en el caso que concierne a un documento jurídico. Así pues, esta es la era de la red de datos o datos enlazados. En este punto, es importante señalar que la web semántica fue creada y diseñada por el padre de la web, Tim Berners-Lee. Sin embargo, ya su iniciativa ha pasado en estos 2 últimos años de los cenáculos de las universidades y centros de investigación a las empresas y de ahí poco a poco al gran público. En el año 2009 hay novedades de la web semántica. Grandes empresas informáticas como IBM, Microsoft, Oracle, han considerado proyectos de web semántica y creado equipos y departamentos de investigación específicos sobre esta modalidad de la web. Como consecuencia, hoy podemos destacar la aparición de 2 grandes buscadores semánticos, el británico Wolfram Alpha y el alemán Divipedia, que busca sus significados dentro de la popular enciclopedia Wikipedia. Es sin duda una de las realidades que más nos ha tomado desprevenidos a los usuarios y en general a todos los agentes que participan día a día en el tráfico mediático de información que se materializa en el ecosistema de Internet, ya que desde la creación de ARPANET en 1968, con su implementación exclusivamente académica y hasta la materialización de modernas plataformas de compras, medios de pago, redes sociales y otros modelos de negocio en línea, nadie se imaginó el desmesurado crecimiento exponencial de los aplicativos virtuales y mucho menos de la cantidad de información depositada en medios digitales sistematizados. En consecuencia, la web 3.0 es el producto de la evolución de Internet. La interacción en la red y la enorme cantidad de información han abierto el camino para nuevas transformaciones. Internet es una enorme base de datos. Ni los buscadores de información, Verbigracia, Google, Yahoo, logran indexar la totalidad de la información que reposa en Internet. La web semántica es la web del significado, del sentido y de la interpretación del significado que se le puede otorgar al documento. Es la era de la red de datos o datos enlazados. Para la materialización de la red semántica es necesario recurrir a un fenómeno que se llama la ontología. ¿Y qué es la ontología? Es aquella que significa conceptualizar o estandarizar dentro de un campo del conocimiento y hace referencia al estudio y la representación del conocimiento que se puede manejar mediante un software. La modelización del conocimiento nace apoyado de la noción de la ontología, a la que obviamente no es ajena la informática jurídica, y en la construcción de esta deben existir por lo menos 4 etapas a saber. La construcción de un cuerpo ontológico jurídico, entendido por ello la recopilación, clasificación y organización de documentos. El análisis lingüístico de los documentos jurídicos, que aquí es muy importante porque antiguamente en la normalización del lenguaje
hablamos de los llamados tesauros jurídicos, que es un instrumento lingüístico y que normaliza el lenguaje. La conceptualización de los términos y la materialización o formalización de la ontología. En la informática jurídica no se ha logrado establecer ningún procedimiento de creación de ontologías de aplicación general. Sin embargo, encontramos investigaciones y proyectos que se encaminan a crear plataformas de acceso libre para facilitar la tarea de materializar y formalizar la ontología. Tal es el caso del editor Protege y de la plataforma DAFOE. Bueno, puedo decir entonces que la era de la web semántica corresponde a la informática jurídica documentaria, que es quizás la rama de la informática jurídica que más dificultades nos presenta. En la actividad de los jueces, abogados, juristas, la búsqueda del conocimiento jurídico se orienta a resolver cuestiones con consecuencia en la vida práctica. La informática jurídica se ocupa de este campo de la decisión sin que se deba entender que el sistema sea el que tome la decisión, sino más bien se presenta como una ayuda a la decisión. En la teoría informática, la rama que se ocupa de estos temas recibe el nombre de inteligencia artificial. Entonces, la informática jurídica metadocumental es aquella rama de la informática jurídica que tiene un mayor significado de complejidad, por cuanto no se agota en la recopilación de textos documentarios, en la realización de documentos jurídicos o control de asuntos, que esto correspondía a lo que hacía la informática jurídica tradicional y que hoy ha avanzado tanto y se ha desarrollado que ha llegado a una denominación moderna conocida como LegalTech. Entonces puedo decir que esta informática jurídica metadocumental es aún mucho más profunda en la aplicación de la informática, extendiéndose, por ejemplo, al campo decisional, educativo e investigativo. Es así como la web semántica surge como un programa inteligente que parte de datos semánticos recopilados con el fin de optimizar el uso de los mismos, obteniendo, eso sí, resultados eficientes en la utilización de grandes cantidades de información. La web semántica hace relación o se refiere a la evolución de la inteligencia artificial, donde el sistema ya no solo se limita a almacenar, clasificar y buscar información, sino a examinar su contexto, su significado y su pertinencia dentro de un objetivo de búsqueda. Y esto, en lo que hace a la web semántica aplicada al derecho, va más allá de la mera gestión y organización de la información jurídica para plantear un sistema de gestión y manejo de la información legal eficiente, coherente y unificado, que permita relacionar, jerarquizar y equiparar conceptos jurídicos para que los datos jurídicos en su conjunto hablen por sí solos y se obtengan resultados semánticos. Es muy difícil medir el impacto de la web semántica en el derecho, debido a que hay pocos estudios existentes en la actualidad. Lo que sí se puede afirmar es que se crearán nuevos contextos y ambientes de interacciones para los abogados como parte del ejercicio de la profesión. Hoy en día nos encontramos en un campo con muchos retos interesantes que sin duda alguna tendrá un impacto importante en el mundo jurídico. Para la materialización de la red semántica es necesario recurrir a la ontología, como ya lo había mencionado, que significa conceptualizar, estandarizar dentro de un campo de conocimiento
y hace referencia al estudio y la representación del conocimiento que se puede manejar como un software, como ya lo mencioné. En este tema de la web semántica, que se está evolucionando, como les digo, a pasos agigantados, cuando hablo de ella, necesariamente tengo que pensar en dos fenómenos muy importantes de la actualidad, en Big Data e inteligencia artificial. Big Data es el fenómeno de las 5B. ¿Qué quiere decir? Es el fenómeno de volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor que nos invita en el mundo de los bancos de datos jurídicos a reflexionar sobre los nuevos retos de la informática jurídica documental, en donde a partir de aquí mismo, de Big Data, nos vemos en la tarea de crear inteligencia artificial a partir de los datos que facilitan la toma de decisiones en tiempo real. El Big Data debe ser entendido como un fenómeno actual que consiste en la optimización de recursos para el manejo, organización y análisis de grandes cantidades de información comprendida dentro de una base de datos con contenido variable. Es así como la importancia del Big Data reside no solo en el volumen de los datos, sino por la nueva forma en que se analizan esos datos. Este tema trasciende a las bases de datos jurídicas toda vez que ellas no son ajenas al fenómeno de Big Data. Los bancos de datos jurídicos contienen grandes volúmenes de información. Para ilustrar esta afirmación es suficiente simplemente con examinar cuántos documentos jurídicos se producen en un solo año. La cantidad de información jurídica que se profiere a diario genera un nuevo reto: actualizar la información en tiempo récord y, de ser posible, en tiempo real, con el fin de mejorar la toma de decisiones de los diferentes operadores jurídicos que utilizan los bancos de datos. La velocidad del flujo de esos datos es una característica determinante para afirmar que nos encontramos frente a ese fenómeno de Big Data. Por otro lado, puedo decir que las fuentes de los documentos jurídicos son variadas. A pesar que en su gran mayoría son textos, también tenemos o encontramos videos de audiencias, coloquios, comunicados de prensa, con diferentes versiones de software. Incluso un banco de datos jurídico podría incluir flujos de clic para examinar los intereses particulares de cada usuario. Observemos entonces que el análisis de los documentos jurídicos elaborado por abogados y personas especializadas en bancos de datos jurídicos y que se utiliza para integrar el contenido de dichos documentos dentro de un instrumento lingüístico, ¿sí? Que en este caso, y lo que más se conoce y lo que más usamos, son los llamados tesauros jurídicos. Es una de las tareas más importantes que tienen los constructores de bancos de datos, y es eso, la normalización del lenguaje a través de ese instrumento como lo es el tesaurus. Esto impide que la actualización de la información se realice en tiempo récord y en tiempo real. Para limitar el tiempo de análisis es necesario contar con la ayuda de herramientas de hardware y software que analicen la información eliminando costos y tiempo. En este sentido, Luis Joyanes dice: las tecnologías de Big Data facilitan la toma de decisiones en tiempo real comparado incluso con datos históricos. Cierro comillas. Pensemos entonces que normalmente los datos contenidos en los bancos de datos jurídicos son datos totalmente estructurados, lo que hace posible que una máquina pueda gestionar la información gracias a esas tecnologías de análisis de texto y de procesamiento de la información. En cuanto se refiere a la inteligencia artificial, la idea de simular la inteligencia humana no es nueva. Ya en la época de la Segunda Guerra Mundial
se tenía una representación práctica del concepto, cuando Alan Turing, matemático, criptógrafo, filósofo, lógico y científico de la computación inglesa, creó la máquina Bombe para descifrar los mensajes de Enigma, máquina creada por los alemanes para cifrar sus comunicaciones, la ubicación y los ataques que el ejército alemán pretendía perpetrar. Me gusta mucho siempre formularme una pregunta en el campo de la informática jurídica. ¿Es posible que una máquina pueda pensar como lo haría un abogado, como lo haría un juez? Bueno, a esto tengo que contestar que si bien el razonamiento jurídico no ha sido desplazado por las máquinas, hasta ahora la inteligencia artificial constituye una herramienta clave para ayudar a formar y robustecer el razonamiento jurídico. Las tendencias de su implementación han aumentado y hoy en día existen proyectos que van a materializar este objetivo. En el campo jurídico es necesario conocer cómo se puede generar inteligencia a partir de los datos jurídicos y nos debemos preguntar cómo lograr que los datos que reposan en una base de datos jurídica hablen por sí mismos. El racionamiento jurídico no se escapa a la inteligencia artificial y la informática jurídica actual se encuentra encaminada hacia el objetivo de construir programas informáticos capaces de imitar mediante un proceso electrónico la forma como se construye y se arroja el razonamiento jurídico. Bueno, entonces tengo que decir, para no pasarme más del tiempo que me han dado, que en parte de la resolución de los problemas en el campo jurídico se traduce por la simulación del cálculo del proceso del pensamiento jurídico, del raciocinio jurídico, del proceso de decisión jurídico y de la construcción de una máquina de aplicación automática del derecho, la machine. Habrá que ver si en un futuro próximo o lejano esta nueva disciplina de la inteligencia jurídica artificial culmina con la sustitución del operador jurídico por un robot y si esta disciplina llega a combinarse con la robótica, lo que actualmente todavía resulta una utopía. El objetivo de la inteligencia jurídica artificial consiste en generar significados derivados de manera que no solamente se arroje la información en la búsqueda, sino que esa información sea interpretada por procesos lógicos de inducción o de deducción. En este sentido, tenemos un instrumento lingüístico que es el llamado tesaurus jurídico, que es muy importante y que fíjense que ha evolucionado desde los inicios de la informática jurídica hacia la modernidad de la web 3.0 o de la web semántica o 3.0 y que nos ayuda o que es indispensable para fortalecer la argumentación y que si se realizara de forma manual puede presentar el riesgo de olvidar información relevante que debería incluirse normalmente para desarrollar cualquier actividad. Entonces, puedo decir que los objetivos principales de la inteligencia jurídica artificial en el mundo del derecho se pueden resumir en lo siguiente: en la eficiencia en la labor, en la racionalización de la actividad, en una eficacia axiológica, en una autoconciencia del jurista y en un perfeccionamiento metodológico. Como pueden observar, en la parte documental ha habido una evolución muy importante y de esta parte documental, al igual que en la informática jurídica de gestión y control, en la que también hay desarrollos importantes para la gestión judicial,
en el manejo de la Oficina de Abogados para la organización de entidades públicas y privadas. Están todas estas dentro del cajón de LegalTech. Pero claro, hay otros campos que contempla el LegalTech que para mí es lo mismo que la informática jurídica, o mejor, es la evolución y el desarrollo de la informática jurídica con unos desarrollos mucho más amplios, y es así como el profesor Moisés Barrio Andrés señala que hay 7 modalidades principales de aplicaciones y empresas de LegalTech, entre los que señala unos productos de asesoramiento legal automatizado para los ciudadanos, marketplace o plataformas de encuentro entre clientes y abogados, empresas que prestan servicios jurídicos desarrollando trabajo jurídico para los despachos y departamentos jurídicos, automatización documental, que no es otra cosa que la informática jurídica documental, que he hecho un recuento muy grande sobre lo que esto trata, y lo hice al principio de mi charla, y las herramientas de revisión de documentos, análisis predictivo de casos y también plataformas e-learning en temas jurídicos. Bueno, hasta aquí creo haber hecho un barrido general del título de esta ponencia, pero sin embargo, quiero hacer una reflexión sobre un escenario futuro, hacer una visualización hacia dónde nos lleva el fenómeno de LegalTech. Una parte lógica es que haya más empresas que presten servicios legales y como tal, pues que no sean los abogados clásicos, que no tengan conocimientos legales, pero sí la orientación del consumidor de ver qué pide y qué es lo que espera. Adicionalmente, también vamos a tener muchas cuestiones cada vez más automatizadas, como una reclamación o que hablemos con un chatbot que hasta cierto punto resuelve una cuestión jurídica. Una cosa que ya es presente, pero que va a serlo mucho más en el futuro, es que el tablero está muy horizontal, es decir, que independientemente de la geografía, un cliente pueda encontrar un servicio legal. Y eso dispara la competencia de una forma altísima, lo que obliga a hiperespecializarse para poder sobresalir. Y para adaptarse a lo que viene, ¿cómo deben ser los profesionales del futuro? ¿Quién tendría que formar estos profesionales? Son las facultades de Derecho, que empiezan a estar interesadas. Los colegios de abogados se mueven un poco, pero también en una línea muy básica. Ante esta situación, lo que está surgiendo es hasta cierto punto, hasta cierto punto de autodidactas o la formación interna en firmas medianas. Bueno, entonces, como verán ustedes, a los abogados nos espera mucho trabajo, mucho desarrollo. Nos estamos metiendo cada día más en estos temas que son ya inherentes a la vida humana y que no podemos aislarnos de él, sino enterarnos y aplicar todas estas nuevas tecnologías, todas estas nuevas cosas que salen y que no son ajenas a la profesión de los juristas, a ningún campo en el que uno se desarrolla. Bueno, he de concluir entonces que, y para terminar, manifiesto que nos espera un futuro lleno de tareas e inquietudes y de soluciones para el ejercicio profesional. Ya no nos podemos conformar con el simple objetivo de organizar la información para facilitar la búsqueda, sino que es necesario lograr la interconexión de los documentos, los conceptos contenidos en ellos, para la entrega de unos resultados al usuario con contenidos semánticos que nos conecten con LegalTech, relacionándolos para facilitar su aplicación, y además es necesario el uso
y aprovechamiento de la tecnología para ejercer la profesión de una mejor manera, más digna y con mayor calidad. Entonces, como vemos, en ninguna de las áreas de la informática jurídica, ni en la parte documental, ni en la parte de gestión y control, ni en la división metadocumentaria, que esa división se ha perdido un poco con el tema de LegalTech, porque LegalTech lo hace de una forma más global, pero que finalmente toca todas estas aristas de la informática jurídica. Pues ninguno de ellos nos vamos a poder hacerlo manual, nos toca capacitarnos, desarrollarnos y ejercer nuestra profesión con la utilización de todas estas herramientas, Big Data, inteligencia artificial, todas estas herramientas que nos presentan para poder ejercer, además, mucho más fácil nuestra profesión jurídica. Bueno, creo que hasta aquí he hecho un barrido general de lo que es el tema de la informática jurídica y su evolución hacia LegalTech. Y con esto termino y le doy la palabra de nuevo a la doctora, ahora se me olvidó el nombre, a la le doy la palabra. Gracias, doctora. Perdón, sí. Tranquila. Sí, gracias. Le doy la palabra para ver si hay alguna pregunta o alguna cosa que tengamos que contestar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A la doctora Mónica Alexandra Cuellar. Gracias, doctora Mónica. A veces me pasan esas cosas. Bueno. Muchas gracias, doctora. Y vamos al fragmento de preguntas. La primera, doctora. ¿La tecnología disruptiva aplicada al derecho va a desplazar a los profesionales del derecho? Bueno. La tecnología disruptiva aplicada al derecho no va a desplazar a los profesionales del derecho, es lo que yo considero. Fíjense ustedes que hay una cosa, hoy todo el mundo habla de la inteligencia artificial, bueno, y esto se ha vuelto una cosa que todos los abogados creemos que nos van a desplazar. No nos va a desplazar, simplemente va a transformar la forma en que los abogados vamos a trabajar. ¿Por qué la va a transformar? Pues porque tenemos estas herramientas que finalmente no deja de ser unas herramientas al servicio de los abogados. ¿Para qué? Para tratar temas jurídicos, para desarrollar nuestra actividad jurídica diaria. ¿Que nos exige un poco más? Claro, nos va a exigir un poco más porque no solamente, fíjense ustedes que con el tema del LegalTech no solamente está enfocado a los abogados, sino también a personas que no son abogadas y que van a poder tener acceso a la información, van a poder tener acceso a muchísimas cosas que no solo el abogado tiene acceso y que van a poder hacer cosas inclusive que son manuales que un abogado no tiene por qué hacer, pero que entonces nos exige más preparación y mejor ser de los abogados para poder participar en esta nueva forma de vivir, porque finalmente los abogados somos un poco los más atrasados de todas las ciencias en entrar en el tema de tecnología, pero eso no quiere decir que no podamos y lo estamos haciendo. Yo considero que toda la rama de la justicia estamos ya entrando y estamos entrando de una forma fuerte a enterarnos y a aplicar el tema de tecnología al derecho. Entonces, considero
que no hay desplazamiento, además porque yo pienso que la autoconciencia, el ser eso, una máquina no la puede reemplazar. Lo que pasa es que va a entrar para ayudarnos, que es muy importante, para ayudarnos a ejercer nuestra carrera de abogados, para ayudarnos a desarrollarnos mejor y que tenemos que los abogados aprovecharnos de esas herramientas para poder tener inclusive mejor calidad de vida, para poder inclusive desarrollar mejor nuestras labores con calidad de vida. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el primer paso para aplicar LegalTech a las actividades judiciales? Bueno, pues a mí me parece, y por lo que realmente observo en el diario vivir, que los abogados en la rama judicial, y no solo la rama judicial, porque esto es de todos los que nos dedicamos a la profesión jurídica, lo primero que tenemos que hacer es un tema de cultura informática. Es decir, tenemos que cambiar un poco ese chip que tenemos en la cabeza de desarrollar la actividad judicial como la estamos desarrollando. A mí me parece que el primero es el enfoque cultural, es decir, que es lo que ustedes están haciendo, de capacitar, de que los abogados entendamos que esto no nos va a reemplazar, que es una herramienta maravillosa, porque además de verdad es maravillosa. Los robots son una herramienta maravillosa porque nos van a ayudar en aquellas tareas que el abogado no debe enfocarse. ¿Por qué? Porque son tareas que fácilmente puede hacer un aparato, sin que esto quiera decir que nos van a reemplazar. Entonces, la primera es la unificación. Lo segundo, la preparación, el volver la cabeza a la mente de la maravilla que es la tecnología y de la maravilla que es para ayuda a nuestra decisión, a nuestra resolución de conflictos. Entonces, eso es lo primero que debe hacer. Hoy en día está, ya los abogados todos creo que hemos sentido que está la tecnología y que de una u otra manera utilizamos la tecnología para desarrollar nuestro quehacer jurídico. A mí me parece que la actividad judicial, una de las tareas principales, después de hacer de cambiar el chip, de hacer una parte de conocer el tema tecnológico, me parece que, por ejemplo, podríamos entregar en los juzgados los procesos, hacerlos todos con tecnología. Me parece que es una cosa fundamental. Y con tecnología no de utilizar el equipo, sino de tecnología que corresponde hoy al LegalTech, de gestión y control, de utilizar el computador que le ayude a uno. Todo debe estar sistematizado, todos los expedientes, todas estas, y las resoluciones judiciales, las sentencias deben venir todas sistematizadas, pero no desde afuera, no hacer lo que hace el análisis, lo haga cualquier universidad o cualquier empresa, sino que desde la rama debe venir todo sistematizado de tal forma que la saquen con todos estos principios, con todas estas técnicas que ya hemos señalado de la tecnología, y que la persona cuando entre a consultar su proceso o cuando entre a consultar jurisprudencia sea la rama la que tiene todo organizado, porque desde el seno del juzgado ha salido organizado, aplicando toda la parte teórica de lo que es LegalTech o de lo que es la informática jurídica. Entonces, me parece que eso debiera ser así y me parece que ni siquiera debiéramos ir hacia atrás, sino me parece que desde ya crear la herramienta, que hay muchas en el mercado, ni siquiera hay que crear una herramienta particular, sino mirar cuál es la mejor herramienta y aplicarla y empezar desde ahí a presentar su información, sus procesos de una manera distinta. Además, digamos esto en cuanto a las providencias, pero que la persona que va a consultar pueda hacerlo por internet,
sin necesidad de asistir a la esta. Yo sé que hay un sistema, pero un sistema que no puede estar parejo con la parte presencial. Es un sistema que tiene que ir desde el computador y que esté tan perfecto que la gente pueda confiar en ese sistema y no salir, pues a que tenga necesidad de ir a pedir los libros y tal, porque el sistema mismo le está facilitando la información, y que ese sistema es el que vale tanto para los jueces y como para el usuario que va a consultar, o para los abogados que van a consultar sus procesos, ¿no? Y tener todas las bases de datos, indudablemente con toda la jurisprudencia que salen ya desde la misma rama, a todos los niveles, desde la corte a tribunales, jueces, de una vez que salga con una metodología unificada y de una vez salga ya a esto. Me parece que es una herramienta maravillosa. Me parece que los abogados no nos debemos asustar con el tema de la inteligencia artificial, no nos debemos asustar con Big Data, no nos debemos asustar. Yo creo que de hecho ya muchos están metidos en todo esto de tecnología. Me parece que ustedes han hecho una labor maravillosa. Yo creo que ya los abogados hoy en día no nos hablan en griego cuando nos hablan de tecnología. Es simplemente una organización, creo yo, y pues una nueva forma de actuar, una nueva forma de ejercer nuestra profesión, que creo que allá debemos llegar y que creo que es la organización que se le debe dar, y con eso así descongestionamos despachos judiciales, descongestionamos todo y trabajamos mucho mejor. Creo que podemos trabajar mucho mejor con la ayuda de la tecnología. Doctora, ¿qué procedimientos o competencias de la judicatura son susceptibles de automatizarse mediante la adopción de Legal Tech? Yo pienso que son susceptibles de automatizarse todos, desde la presentación de la demanda hasta cuando se sale con una sentencia. Eso por la parte de gestión y control con Legal Tech. Porque fíjense ustedes que simplemente es la parte instrumental lo que hay que aplicarle al tema conceptual o al tema de la tarea jurídica. Entonces, a mí me parece que en la parte de gestión y control, con Legal Tech, desde que se inicia un proceso hasta el final. Y en la parte del producto, de la creación de jurisprudencia, de la creación de las sentencias, me parece que también eso tiene que salir sistematizado totalmente de la rama, de los juzgados, sí, de la rama, tiene que salir todo sistematizado de tal forma que, pues, que finalmente la rama es quien debe manejar pues toda esa información que es de ellos, de producción de ellos, y por su trabajo, y pienso que ellos la deben, es decir, es que se puede sistematizar absolutamente todo y aplica perfectamente todo al derecho, sin excepción. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Teresa Genoveva Vargas por tomar de su tiempo para acompañarnos en esta mañana y explicarnos esta importante temática que cada día toma más fuerza, no solo en el mundo, sino en todo el mundo del derecho, y que no puede ignorarse en las nuevas tendencias tecnológicas, así como no puede desconocer los grandes aportes interdisciplinarios que provienen de otras áreas diferentes al derecho, pues es desde ahí y con ellas que se enriquece a sí mismo el mundo jurídico. Gracias de nuevo, doctora, por haber estado con nosotros. Asimismo, un agradecimiento a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Feliz día.